Mucho se ha hablado y discutido sobre el que se considera uno de los más grandes misterios del pasado siglo: la enigmática muerte de 9 experimentados excursionistas en la ladera del monte Holatzialg, en los Urales. Ha abierto todo tipo de hipótesis, unas más descabelladas y otras con más viso de probabilidad, ninguna que no contenga algún punto débil. Con este pequeño dossier no pretendo añadir ninguna novedad, porque cualquier cosa que añadiese no sería más que el producto de mi fantasía. Yo no soy evidentemente un investigador, solo un divulgador de un caso que me apasiona desde hace años. Mi intención, por tanto, es solo recoger y resumir en un documento gráfico la información más conocida y divulgada sobre el incidente. ¿Quiénes eran los excursionistas? Todos eran jóvenes de la Universidad Politécnica de los Urales en Ekaterimburgo, salvo uno de ellos que les llevaba unos 15 años a los demás y que fue un héroe en la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos eran expertos esquiadores y alpinistas. Igor Dyatlov, de 23 años, nació el 13 de enero de 1936 en Pervúzalk. Era un experimentado alpinista y esquiador, estudiante de ingeniería de radio en la Universidad Estatal Técnica de los Urales. Era el líder del grupo cuyo nombre ha dado lugar al escenario de las misteriosas muertes. Zinaida Kolmogorova, Zina, estudiante de ingeniería de radio, 22 años, una de las 2 mujeres de la expedición. Llevaba un diario que nos proporciona mucha información sobre el viaje. Lyudmila Dubinina, estudiante de Economía Industrial de la Construcción, 20 años, la otra mujer componente de la expedición. Alexander Kolevatov, estudiante de Física Nuclear, 24 años. Rustem Slobodin, graduado en Ingeniería Mecánica, 23 años, trabajaba para el ejército. Yuri Krivonichenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica, 23 años. Yuri Doroshenko, estudiante de Ingeniería de Radio, 21 años, junto con Lyudmila, los más jóvenes de la expedición. Nikolai Tivox-Brignol, Tivo, graduado en Ingeniería de Construcción Civil, 23 años, bisnieto de un ingeniero francés que se instaló en los Urales en 1880. Semyon Solotaryov, estudiante de Ingeniería Militar, guía e instructor de travesía, de 37 o 38 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial con diversas condecoraciones, entre otras la Estrella Roja. No pertenecía en origen al grupo de amistades de los muchachos. ¿Qué papel desempeñaba en la travesía? Yuri Yudin, de 21 años y único superviviente del grupo. Falleció el 27 de abril de 2013. Tuvo que regresar a Visay el 28 de enero por una severa lumbalgia. Toda su vida se llevó investigando sobre los sucesos del paso. No llegó a ninguna conclusión. Conocidos por ser considerados la frontera natural entre Europa y Asia, los montes Urales constituyen una cordillera de gran importancia histórica y económica. Localizada principalmente en el centro-oeste de Rusia, es una de las cordilleras geológicamente más antiguas y una importante fuente de recursos minerales para este país. La cordillera tiene una forma inusual, pues es casi recta en comparación con otros sistemas montañosos del mundo, como por ejemplo el Himalaya. La cordillera de los Urales tiene una longitud de aproximadamente 2.500 kilómetros y una anchura de 150 kilómetros en algunas secciones. Se extiende desde la tundra costera ártica hasta el río Ural y el noroeste de Kazajistán al norte del mar Caspio. De norte a sur se dividen geográficamente en los Urales polares, los Urales subpolares, los Urales del norte, los centrales y los meridionales o del sur. Es en los subpolares donde se encuentran las montañas más altas y un gran número de glaciales, alrededor de unos 143.
La altura varía considerablemente, pues mientras que en algunas zonas supera los 1000 o 1500 metros, en otras los montes son poco más que colinas. Sus picos más altos, con el Nordonia, con 1894 metros o 1895 de altitud, y el Telposis, con 1617 metros, ambos ubicados en la parte septentrional. El primero en los subpolares y el segundo en los del norte. Debido al clima, las secciones más septentrionales de los Urales son prácticamente estériles, sin plantas que soporten las duras condiciones de nieve y hielo y con áreas de roca desnuda. En el mapa se indica la posición en la que se hallaron los cuerpos de los excursionistas y junto a él otro donde se indica la ruta que les quedaba por completar, señalando con un círculo rojo el lugar de la última acampada en la ladera del Holatzial y un círculo verde para indicar el monte Otorten, que era la meta de la travesía. El pueblo Mansi denomina esta montaña Holatzial, que significa la montaña de los muertos, en relación con una antigua leyenda que asegura que 9 cazadores mansis se perdieron en los bosques próximos al monte y fueron hallados muertos días después. La montaña tiene 1096 metros de altitud. El último punto donde acamparon los miembros de la expedición Dyatlov, antes de ser encontrados muertos por los servicios de rescate provenientes de Visay, 2 semanas después, en febrero de 1959. Los hechos acaecen en parte del territorio del pueblo Mansi. ¿Quiénes son los Mansi? En su propio idioma, Mansi significa humano. Los Mansi como etnia se desarrollaron como resultado de la fusión de las tribus de la cultura neolítica urálica con las tribus úgricas e indoiranias que se trasladaron entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo al norte desde el sur a través de las estepas y estepas forestales de Siberia occidental y Kazajistán septentrional. La combinación de las culturas de los cazadores de taiga, de los pescadores y los pastores nómadas de las estepas en la cultura Mansi aún pervive. Todos los grupos de Mansi están actualmente en gran parte mezclados. El área que ocupan las poblaciones Mansi es extensa, unos 523.000 kilómetros cuadrados, pero su densidad de población es baja. Los pueblos Mansi están situados normalmente en los valles de los ríos que van desde los montes Urales al curso bajo del río Obi. Las huellas de la fusión de las culturas de los cazadores y pescadores de taiga y de los pastores nómadas de la estepa en la cultura del pueblo sobrevivieron hasta nuestro siglo. Una vez que los Mansi vivieron en los Urales y sus laderas occidentales, pero con la aparición de los comis y los rusos en esos lugares en los siglos XI a XIV, se trasladaron a los transurales. En el siglo XVIII los Mansi se convirtieron finalmente al cristianismo. La cultura tradicional tiene una apariencia típica de taiga. Las principales ocupaciones eran la caza y la pesca, en parte la cría de renos. En el Ob y en los tramos más bajos del norte del Sosva, la pesca era la ocupación predominante. Los habitantes de los tramos superiores de los ríos se dedicaban principalmente a la caza. Iban al Ob solo para la pesca estacional. La caza era de pieles y carne. La caza de pieles de ardilla, de sable, era de naturaleza comercial. En Konda se cazaban también castores, ciervos, alces. Y en las tierras altas también se cazaban este tipo de animales, así como aves acuáticas en las riberas de los ríos. Además de las armas que se extendieron en el siglo XVIII, ellos utilizaron arcos y flechas durante muchísimo tiempo. Aunque convertidos a lo largo del siglo XVIII al cristianismo, las creencias tradicionales de los Mansis persisten hasta hoy día. Según las creencias Mansi, todos los mundos están poblados por espíritus, cada uno de los cuales tiene una función especial que llevar a cabo. El equilibrio entre el mundo humano y el mundo de los dioses se mantiene mediante sacrificios. Como en todas las religiones tradicionales, también se caracterizan por un fuerte chamanismo y por una serie de figuras totémicas, entre las cuales la más respetada es el oso.
La meta de la travesía era el monte Otorten de 1234,2 metros, a unos 10 kilómetros al norte del lugar del incidente. Todos hacen preparativos, llenan las mochilas de avena, de latas y carne guisada. En el tren cantando canciones. Esa noche se acostaron a las 3 de la madrugada, según el diario de Dyatlov, quien anotó: me pregunto qué nos deparará esta excursión. Temperatura 19 grados bajo cero. El segundo día llegan a la ciudad de Serov, a unos 388 kilómetros de Ekaterimburgo por ferrocarril. Está situada en la falda oriental de los Urales. Zina anota en su diario: nos quedamos en la escuela al lado de la estación de tren hasta la noche. Fuimos muy bien recibidos. La persona a nuestro cargo, que también resultó ser una señora de la limpieza, nos calentó el agua y nos proporcionó todo lo que pudimos necesitar para prepararnos el viaje. Toda la escuela los acompañó hasta la estación cuando se marcharon. Los niños lloraron y gritaron pidiéndole a Zina que se quedara con ellos y fuera su jefa de exploradores. Todos escuchaban y aprendían rápido. El tercer día toman el autobús hacia Vizay, lugar de partida de las rutas para las travesías como la que emprendía el grupo. Dice Zina en su diario: logramos coger el autobús tipo GAZ 51. El autobús de 25 asientos tenía que acomodar a 25 asientos llenos y 20 mochilas llenas hasta los topes, y la misma cantidad de esquí. Todo estaba embalado hasta el techo. En el primer piso la gente se sentaba en los asientos, en una pila de esquís, en mochila. Los pasajeros en el segundo piso se sentaron en el respaldo de los asientos, encontrando espacio para las piernas sobre los hombros de sus camaradas. Sin embargo, no estábamos demasiado apretados como para no poder cantar, así que cantamos todo el camino hacia Vizay. Sobre las 2 de la tarde llegan a Vizay. La ciudad de Vizay se creó cuando unos alpinistas rusos levantaron un campamento base para escalar el pico Otorten, pero debido a las malas condiciones climatológicas y los varios intentos de escalarlo, se quedaron en la aldea. Cortaron los árboles cercanos de la zona y reconstruyeron unas cabañas de madera que hoy todavía perduran. La ciudad, que quedaba incomunicada en invierno, fue asfaltada en 1942 y a partir de 1945 se hizo popular como área para escalar las montañas que rodeaban la población. Cerca de la ciudad se halla un laboratorio de armas químicas que empleaban los militares soviéticos. Gran parte de los habitantes de Vizay trabajaban en este recinto hasta que se cerró en 1960 y fue trasladado a la ciudad de Ekaterimburgo, ya que estaba mejor comunicada. Día 4. Pasaron la noche en Vizay, temperatura de unos 17 grados bajo cero. Salen de Vizay a las 3:10 hacia el recinto 41. En el 41, dice Zina en su diario, nos recibieron muy bien. Nos llevaron a una habitación separada del dormitorio. Hablamos con los trabajadores locales durante mucho tiempo. Especialmente recuerdo a uno de ellos, un tipo de barba roja llamado Barba, como le conocían sus camaradas. Quinto día. Cuenta Zina en su diario: el tiempo era bueno. Se suponía que el viento iba a soplar desde nuestras espaldas durante el camino. Los chicos acordaron que un caballo les llevaría al segundo norte. Está a 24 kilómetros del recinto 41. Ayudamos a un viejo eslava a descargar el heno y esperamos el caballo. Se fue a buscar heno y leña. Esperamos hasta las 4 en punto. Yuri Yudin cae enfermo y no puede continuar el viaje. Volverá a Vizay. El segundo norte era un asentamiento geológico abandonado donde se instalan en una cabaña para pasar la noche. Salimos a las 11:45. Estamos remontando el río Lozva. Cada uno de nosotros abrió el camino durante 10 minutos. La profundidad de la nieve este año es mucho menor que la anterior. A menudo tenemos que parar y quitar la nieve húmeda de los esquís, ya que todavía hay algunos lugares sin congelar, dice el diario de Zina. Se despiden ese día de Yuri Yudin. Séptimo día.
Temperatura de -22 grados. Fueron a lo largo del río Lozva y luego a la Auspia. Los mansis también pasaron a lo largo de la Auspia. Pudieron ver sus huellas y restos en el camino. A menudo había señales de ellos en los senderos. Se percatan de que las pistas de los mansis van hacia el sur. Pasan la noche junto al río Auspia. El río Lozva nace en la vertiente oriental del centro de los montes Urales, en la ladera del monte Otorten, en el extremo norte del óblast de Sverdlovsk. Discurre primero en dirección sur-sureste por las tierras del piedemonte de los Urales, luego más sureste para adentrarse en las tierras pantanosas de las llanuras de la meseta de Siberia Central. Caminando por el Auspia, la noche es muy fría, 24 grados, bajo cero. Del diario de Fina. A mitad del camino vimos un campamento mansi, sí. Mansi, lo repite varias veces. Esta palabra surge en nuestra conversación cada vez más a menudo. Los mansi son la gente del norte, la pequeña nación de Kanty-Vallysinski, con su capital Salikar de 8.000 habitantes. Son personas muy interesantes y únicas. Habitan los Urales del norte de Saularny, más cerca de la región de Tiumen. Tienen su propio lenguaje escrito y sus jeroglíficos forestales y signos especiales que son de particular interés. Fina escribe en su diario: Día 9. Partimos relativamente temprano, alrededor de las 10 a.m. Estamos siguiendo la pista de esquí de los mansi. Hasta ahora hemos estado caminando por un sendero mansi utilizado recientemente por un cazador de ciervos. Ayer vimos aparentemente donde pasó la noche. El ciervo no fue más allá. El propio cazador no fue más allá, a juzgar por las marcas del sendero. Ahora vamos tras su rastro. Es especialmente difícil moverse hoy. No logramos saber si perdimos de vista el sendero o si estamos caminando a ciega. Pero dormimos increíblemente bien, cálidos y secos. 1 de febrero de 1959. Día 10. Viene un viento cálido y penetrante del oeste. La velocidad del viento es similar a la de un avión cuando despega. Los lugares son desnudos. Ni siquiera hay que pensar en el dispositivo de escapatoria. Alrededor de las 4 en punto tenemos que encontrar un lugar para pasar la noche. Bajamos hacia el sur, hasta el valle de la Auspia. Este es probablemente el lugar más nevado. El viento es bajo, la nieve tiene entre 1,2 y 2 metros de espesor. Cansados y exhaustos comenzamos a prepararnos para la noche. No hay suficiente leña, los abetos son frágiles y húmedos. Encendimos un fuego con los troncos, reacios a cavar un hoyo. Cenamos en la tienda. Está caliente. Del diario de Fina. Lo que sucedió esa noche del 1 y la madrugada del 2 de febrero es lo que se mantiene en un misterio que no se ha podido explicar satisfactoriamente. Lo siguiente que se supo de los muchachos fue cuando los encontraron sin vida varias semanas después, por grupos de rescate advertidos de las familias que no sabían nada de ellos desde hacía tiempo y estaban preocupados. El 26 de febrero fue encontrado el campamento. La tienda de acampada estaba muy dañada y al parecer había sido abierta violentamente desde dentro, como si hubieran tenido que verse obligados a abandonarla apresuradamente. El grupo siguió los rastros de huida de los excursionistas, pero estas más tarde se perdían. Luego encontraron los restos de una hoguera y los primeros cuerpos que presentaban signos de haber intentado trepar a los árboles con urgencia, pues tenían heridas en las manos y cuerpo que así lo indicaban. Solo estaban vestidos con su ropa interior y esto se vio repetido en otros de los cuerpos que se encontraron, como si la prisa les impidiera salir de las tiendas apropiadamente. Se estimó que esa noche el frío descendía a una temperatura entre los 15 grados bajo cero a los 20 grados bajo cero, con una sensación térmica de -30 grados. En el mapa se indican los lugares donde se encontraron los cuerpos en relación con la tienda de acampada. 26 de febrero de 1959 se encuentra la tienda destrozada. Más abajo, en la montaña, debajo de un viejo cedro siberiano, encontraron 2 cuerpos vestidos solo con calcetines y ropa interior. Dorochenko y Krivonochenko. Había restos de una pequeña hoguera.
Posteriormente se hallaron otros 3 cuerpos entre el árbol y la ubicación de la tienda: Dyatlov, Slobodin y Zenaida Kolmogorova. Presumiblemente habían sucumbido a la hipotermia mientras intentaban regresar al campamento. 2 meses más tarde, con el deshielo, debajo de una espesa capa de nieve, los 4 cuerpos restantes hacían su aparición a los pies del barranco. Varios de los fallecidos presentaban lesiones muy graves, como fracturas en el pecho y el cráneo, y ablación de la lengua y extracción de los ojos. Boca abajo, en ropa interior y con la piel de las manos en carne viva, como si hubieran intentado subirse a uno de los árboles, hallaron a Yuri Krivonochenko, de 23 años, y a Duri Doroshenko. A unos 600 metros de distancia, 3 cuerpos más fueron ubicados. Igor Dyatlov, quien tenía una rama en la mano y su postura indicada que estaba defendiéndose o protegiéndose. Rustem Slobodin, de 23 años, con una fisura en el cráneo y congelado, y Zenaida Kolmogorova, 22 años, con un extraño tono corporal. 2 meses después se encontraron otros 4 cadáveres en condiciones aún más extrañas. Lyudmila Dublinina, 20 años, fue hallada sin ojos ni lengua y le faltaba parte de los labios, tejido facial, y estaba de rodillas apoyando el pecho en una roca. Semyon Solotaryov, 37 años, estaba en un barranco con las cuencas de los ojos vacías, mientras que Nikolai Tibok-Brignol y Alexander Kolevatov juntos estaban chocando sus espaldas. Hay muchas hipótesis sobre lo que ocurrió aquella noche de febrero de 1959. Algunas tienen más sentido que otras. También abundan las que son, a mi juicio, verdaderamente descabelladas. Pero ninguna es totalmente convincente. Trataré de exponerlas sintéticamente y las tomo de la agencia de noticias Rutpli. Uno de los grupos de búsqueda afirmó que el grupo de Dyatlov había muerto como resultado de unas pruebas armamentísticas. Algunos lugareños dijeron que vieron brillantes círculos blancos y destellos inusuales en el cielo. Aquellas personas que respaldan esta teoría creen que un cohete podía haber sido el causante de que los estudiantes salieran corriendo de su tienda presas del pánico, se desorientaran y nunca lograran regresar. Sin embargo, a excepción de los rastros de radiación hallados en la ropa de alguno de los fallecidos, no hay evidencia que prueben esta versión. Según esta teoría, los miembros del grupo de Dyatlov habían estado probando medicamentos que reducen la sensibilidad al frío, pero los efectos secundarios podrían haberles provocado brotes de fuerza y agresividad incontroladas. Esto habría llevado a una brutal pelea entre los miembros del grupo. Cuando desapareció el efecto de las sustancias químicas, los excursionistas heridos y exhaustos murieron a la intemperie. Aunque esta versión no ha sido refutada, tampoco hay ninguna evidencia directa que la respalde. Según el escritor Alexei Rakitin, agentes del KGB se infiltraron en el grupo de Dyatlov. Rakitin afirma que se suponía que estos espías se reunirían con espías estadounidenses cerca del paso y les darían muestras de las partículas radiactivas presentes en su ropa. Supuestamente estas partículas podrían proporcionar información sobre el programa nuclear soviético y acusar así a los estadounidenses por espionaje. Pero algo salió mal. Los agentes del KGB fueron descubiertos y el grupo fue asesinado por los espías. Esta versión es una teoría conspirativa, como ustedes pueden ver. Según esta teoría, el grupo de Dyatlov fue asesinado por reclusos que escaparon de un campo de prisioneros cercano. Quienes respaldan esta versión afirman que las autoridades ocultaron la verdadera causa de la tragedia por miedo a un escándalo. Sin embargo, según los documentos oficiales, no hay ninguna evidencia que sugiera que los excursionistas fueran asesinados por un grupo de presos y que ni tan siquiera había presos escapados por aquellos lugares. Teoría militar. Algunos investigadores, incluido el propio Yuri Yudin, que se retiró del grupo en el último momento, dijeron que se estaban realizando experimentos secretos en los Urales. Cualquier testigo tenía que ser eliminado. Según esta teoría, el grupo de Dyatlov fue asesinado por los militares de manera secreta. No hay pruebas que apoyen esta versión. Teoría de los Mansi. Los primeros sospechosos de la muerte fueron los residentes locales.
La razón era que la tienda estaba rajada. El pueblo mansi y aquellos que los conocían bien afirmaron que nadie había ido al paso a esa hora. Más tarde se estableció que la tienda fue rajada desde el interior. La teoría no fue, por supuesto, confirmada porque no tenía ningún viso de verosimilitud. Según la versión de la avalancha, durante la noche de la tragedia hubo una fuerte nevada en el paso. La temperatura bajó a 40 grados bajo cero. Esto provocó que se produjese una avalancha que impactó en la tienda. Después de salir de la tienda sin ropa ni equipo de abrigo, los excursionistas murieron debido al frío. La Fiscalía está investigando esta teoría. Después de que las autoridades soviéticas archivaron el caso indicando que los decesos se dieron por una poderosa fuerza desconocida, los familiares, investigadores y conspiracionistas comenzaron a fabricar teorías en torno a lo que había pasado aquel día en los Montes Urales. La primera de estas teorías afirmaba que el pueblo mansi los habría atacado por invadir su zona, un territorio sagrado. Sin embargo, fue desechada pronto, ya que no se encontraron más huellas que la de los miembros de la expedición. A esta historia le siguió la supuesta aparición y ataque de un yeti o de extraterrestre, descartados por carecer de fundamento lógico. Con la caída de la URSS, los archivos de las investigaciones se hicieron públicos, asombrando a muchos, debido a que se halló que a estas les hacían falta algunas páginas. Esto durante los años alimentó más las teorías conspirativas, lo que obligó al gobierno ruso a reabrir el caso en 2019. Un año después, en una conferencia de prensa, Andrei Kuryakov, subdirector de la oficina del fiscal general en el Distrito Federal de los Urales, dio a conocer la conclusión a la que llegaron. Una avalancha había acabado con la vida de los 9 jóvenes. Cuando notaron la avalancha, el grupo se dirigió a 50 metros de la tienda, hacia la cima de una piedra. La escasa visibilidad les hizo perderse. El extremo frío y la poca ropa con la que contaban es la que terminó por acabar con su vida. En 2021, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo mostró cómo un fenómeno conocido como avalancha de losa puede explicar algunas de las lesiones presentadas por las víctimas. Johann Gaum, director del Laboratorio de Simulación de Nieve y Avalanchas de la Universidad de Lausana, en Suiza, y Alexander Pusrin, profesor de Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Zúrich y experto en deslizamiento de nieve, concluyeron que una pequeña placa de nieve pudo desprenderse de la montaña, golpear a los excursionistas mientras dormían y obligarlos a abandonar precipitadamente el campamento. Su trabajo permitió demostrar que el incidente fue el resultado de una combinación de 3 circunstancias desfavorables: un corte en la placa de nieve al instalar la carpa, una topografía especial y fuertes vientos que transportaban nieve y sobrecargaron la placa de nieve, que se desprendió y produjo la avalancha. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.